Una pregunta que surge automáticamente. ¿Qué es creencia? Aparentemente es muy serio esto de las creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia. De esto vamos a hablar hoy. Sin duda alguna, un tema muy importante, muy controversial, ¿verdad? Idea o pensamiento que se asumen. Esta es la creencia. El significado es una idea o un pensamiento que se asume como cierto. De allí la importancia y el enfoque que vamos a hacer hoy a través de este mensaje, ¿verdad? Sobre qué es la creencia, cómo nos afecta una creencia y por qué separar. ¿Por qué separar una creencia simplemente que lo estamos leyendo? Es una idea o un pensamiento de algo que se asume como cierto, separarlo totalmente de la realidad. La realidad que nosotros conocemos, no sabemos por qué existimos realmente, más que porque la palabra de Dios dice: de tal manera este ser nos amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros decimos amén. Creencia, lo estamos leyendo, es muy importante. En esto vamos a dar vuelta, en esto vamos a adelantarnos y retroceder a través de tu creencia. Mi creencia no define quién soy yo realmente. Y comencemos por decirlo, lo vamos a tocar con versículo y base bíblica. El creador del universo nos llamó su hijo, su amigo y su hermano. Vamos a leer cómo dice la palabra que Dios nos creó un poco menos que los ángeles. Juan 15:15, por ejemplo, dice que Dios ya no nos llamó siervos, sino amigos. Imagínate, amigos del creador de todo esto. Amigos del creador, hijo del dueño de todo esto. Esto es completamente diferente a una creencia. Lo estamos leyendo. Una creencia es una idea o un pensamiento de algo que se asume como cierto. Esta es la creencia. Estas son las analogías que vienen envolviendo al mundo. Tenemos una creencia desde que estamos niños sobre el infierno, sobre el cielo. Tenemos una creencia de una o de otras cosas en este mundo que nos dan actividad en nuestro ser, que nos permiten de una u otra forma discernir o tener un acceso a ese mundo invisible que nosotros podemos hacer posible en nuestra imaginación, porque leemos en la palabra 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Jesucristo. Y esto lo venimos hablando, tenemos la mente de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos la mente de Jesucristo? ¿Y qué tanto creemos de esto realmente? Tengo la mente de Jesucristo para organizar y terminar de dar paso a la Tercera Guerra Mundial, como dice el libro de Mateo, para engañar a mi pareja y que no me vea, no me descubra. O tengo la mente de Jesucristo para ponerla en práctica, dar testimonio, hablarle a la gente de las vivencias que yo vengo experimentando en mi vida, y así yo entender que una palabra hoy de testimonio es una nueva vida espiritual el día de mañana. O sea, pregúntate, ¿para qué Dios permitió? ¿Para qué Dios permitió que yo hiciera, viviera
y pasar a las cosas que yo he pasado en esta vida, sea la edad que sea que tengamos. Esto es una pregunta muy importante, porque las creencias nos dicen, el hombre, mi familia, mi abuelita y la tradición me heredaron esto a mí. Esta es la creencia, una idea o un pensamiento de algo que se asume como cierto. Y en contraste con las creencias del mundo, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios nuevamente? Hebreos 2:7, por ejemplo. Le ha hecho un poco inferior a los ángeles. Les ha coronado de gloria y honor. Y les ha puesto sobre las obras de sus manos. Se refiere aquí el apóstol, ¿verdad?, a nuestra existencia, a que Dios nos creó un poco inferior, lo estamos leyendo, a los ángeles. Pero al mismo tiempo nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Qué es lo que sucede? Automáticamente surge la pregunta, ¿qué nos implementaron a nosotros desde que crecimos? ¿Qué nos metieron en la cabeza? En el entorno familiar en que yo crecí. ¿Qué fue realmente lo que yo crecí viendo? ¿Cómo yo me moví en los 5, 10 años hasta que yo tuve 15? ¿Cómo me programé, en otras palabras? Ahí está el detalle, ahí quería llegar. ¿Cómo yo me programé y qué tipo de chip me metió mi familia, mis vecinos y la gente con la que yo crecí? Esto es muy importante, totalmente. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros crecemos viendo una u otra cosa va de cierta manera determinar nuestro futuro, las cosas que vamos a alcanzar y no en esta vida, el legado que un día nosotros vamos a dejar y va a quedar plasmado en la historia de la humanidad, en el tiempo y espacio, cuando estemos frente al Creador de todas las cosas. Hebreos 9:27. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, ¿qué crecí yo viendo? Yo personalmente, locura, chismes, borrachera, peleas, lo que normalmente crece una persona, ¿verdad? La mayoría de personas bien. Encontramos que Dios nos dice, Efesios 1:4, por ejemplo, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Ahorita vamos a definir esta palabra, porque santo no es andar de angelito, no. Para que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que seamos santos y sin manchas. Ahora bien, la palabra etimológica, santos, es simplemente separados. Esa es la definición etimológica de la palabra santo, separado. Una vez que yo me arrepiento, que tengo conciencia de la vida, que sé que robar está mal y me va peor, que sé que si continúo teniendo sexo fuera del matrimonio, esos ataques en mi mente van a continuar. Una vez que yo decido cambiar y comenzar a actuar diferentemente, si yo realmente me mantengo allí, no importa que fallemos, porque recordemos algo muy importante. Juan, el apóstol Juan, que vio a Jesucristo en el libro de Juan, que dijo con su boca, he aquí el Cordero del mundo, el que quita, el que limpia el pecado del mundo. Este ser que vio a Jesucristo fue el mismo que estando en la prisión dijo, envió a sus seguidores y le dijo, ¿eres tú el que hemos de esperar, el que hemos estado esperando, o hemos de esperar a otro? O sea que no se trata de ser perfecto. Esto es muy importante, parece sencillo y parece muy lógico, pero al momento de la práctica es cuando vienen los ataques. Entonces la palabra santo es separarme. Yo sé que hay pornografía, yo sé que la vecina va a gatear de noche, va a seguir gateando,
Yo sé que las personas con que crecí me van a seguir ofreciendo todas esas locuras. Yo sé que en el trabajo voy a poder tener la oportunidad de robar y hacer un dinero extra. Yo lo sé. Pero como yo ahora creo y me involucro, me meto en la película de Dios, del autor de la vida, del creador de toda esta cuestión, yo no soy un angelito, pero yo ahora dice la palabra que soy santo, que estoy separado, en otras palabras, para que no suene muy cursi, que ahora yo estoy separado y el mundo viene encima de mí todos los días, el diablo, las mujeres, la homosexualidad, el cigarro de marihuana, la borrachera, y yo mantengo mi convicción firme. Efesios 1:4. ¿Por qué? Porque yo creo en esta palabra ahora. Y ya mi vida no depende de una creencia, de lo que yo crecí viendo. Ahora mi vida depende de lo que la Biblia dice. Hebreos 9:27, que vamos a estar frente al Creador de todas las cosas y vamos a rendir cuenta, porque tú y yo sabemos en nuestra conciencia que esto no se acaba, que el estar aquí momentáneamente, amanecer, oscurecer, abrir los ojos, no es efecto de ninguna explosión, ni es ninguna coincidencia, porque no pueden existir tantas coincidencias juntas. O sea que realmente hay un arquitecto, realmente hay un ser supremo, omnipotente y omnisciente, que está observándonos, como dice la palabra, que estamos siendo espectáculos ante el mundo, ante los hombres y ante los ángeles. Cada paso que yo doy, cada palabra que sale de mi boca, cada cosa que yo permito que suceda realmente en el entorno donde yo me muevo, si me dejo influenciar o yo soy influencia. Alejandro, si hubiera sabido que esto se sentía así, yeah, me entregaba fácil, no pensaba, no, rápido como un misil, me entrega tu mano, yo bendiga la vida del pastor que me ganó, ahora me toca a mí ganar almas para ti, ya sea predicando, regalando CD, gané la guerra porque me rendí. Para que otras personas conozcan a Jesús, al hombre, al ser que dividió la historia de la humanidad. Recordemos que esto fue lo que hizo Jesucristo. El impacto de Jesucristo 2000 años atrás fue tan fuerte que no pudo pasar en vano y quedar solamente plasmado en este libro, sino que Jesucristo dividió la historia de la humanidad. Todo lo que nosotros conocemos está dividido por un solo nombre, antes de Cristo y después de Cristo. Todos los imperios que conoce la civilización de este mundo están marcados con el sello de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, el imperio babilónico, los persas, Medo-Persia, los griegos, Alejandro el Magno, hasta llegar al imperio romano, que crucifica al Señor Jesucristo en comunión con la gente religiosa. Entonces el poder de Jesucristo es va mucho más allá que una creencia. Por eso las creencias no nos pueden definir, porque una creencia, lo estamos leyendo, una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como cierto. Es muy similar a la definición de la teoría, es parecidísima. Entonces la creencia que yo tengo a mí no me puede definir, porque la única verdad absoluta en este mundo, en el universo, es Jesucristo. Y Jesucristo dejó un manual, un estándar, un modelo a nosotros seguir, para de alguna forma irnos preparando para lo que sea que nos está esperando después de esta vida. Entonces mi creencia y tu creencia no te puede definir a ti tampoco, ni a mí, mucho menos, porque yo ni siquiera sé por qué existo. Solamente que porque la palabra dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros decimos amén. Entonces, nuestras creencias no nos pueden definir, porque sea lo que sea que nosotros creamos, la realidad es otra. En la dimensión presente, escucha esto, en la dimensión eterna, presente de Dios, la realidad es otra. Que estamos en este mundo como vapor, dejamos este cuerpo, subimos a la presencia, rendimos cuenta y ahí se define. Hebreos 9:27. Entonces mi creencia no me puede definir a mí, porque yo crecí creyendo en un Dios, pero yo crecí creyendo en un Dios y mi familia también, y robaba, mentía, se emborrachaba mi familia, mis padres no estaban casados, yo nací en el pecado, un desastre totalmente, un desastre. Y te pones a ver y es lo que continúa sucediendo en este mundo. Nuestros vecinos, ¿no te has puesto a analizar tus palabras que dices y que escuchas? Aquel pareciera que estuviera endemoniado. No es que pareciera, es que tenemos demonios antes de bautizarnos, de nacer de nuevo, y ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? No lo sabemos, porque nunca nos los hablaron realmente. Nunca nos explicaron realmente cómo son las cosas. Por eso yo le hice la guerra a muchos de mis familiares personalmente. Y la guerra lo puedo decir en lenguaje productivo, que yo me comencé a preguntarle, mamá, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? 3 años atrás, cuando yo me convierto a Jesucristo y mi vida comienza a dar un giro totalmente diferente. Entonces yo traía una creencia bien diferente a lo que dice la Biblia, que yo necesito como requisito para ser partícipe de esa cosa, de esa cuestión y de ese misterio que yo no lo puedo ver, pero que yo en mi espíritu lo puedo sentir. Ya podía ver el glorioso trono lleno de majestad y poder, el Dios de la vida, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes adorando al soberano, miles de ángeles y un gran arco iris brillante. Oh, no puedo creer a quien tengo adelante, es Jesús, mi rey. 3:21, porque tenemos esa semilla de la eternidad que nos dice, esto no se acaba aquí. Las civilizaciones del mundo han sido así. Las civilizaciones del mundo han sido lo mismo. Los aztecas, los mayas, los egipcios, todos han tenido esa semilla de que esto aquí no se acaba. Y Jesucristo lo dejó establecido. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo analicé estas 3 declaraciones que solamente Jesucristo ha hecho en toda la historia de la humanidad, entendemos que Juan 14:6 dice, Jesucristo es el camino a una vida diferente, de prostitución, homosexualidad, droga, mentira, borrachera, violación, lo que sea. Jesucristo nos ofrece pasar la página y nos ofrece un camino diferente. Jesucristo dijo que Él es la verdad. Este mundo es tan diverso y el universo es tan grande, pero siendo tan grande no pueden existir 2 verdades, porque solamente Jesucristo es la verdad. La verdad no es una cosa, la verdad no es algo relativo, la verdad es una persona, el alfa, el omega, el principio, el fin. Jesucristo es la verdad. Por eso choca tanto con nuestra mente. Por eso cuando leemos la Biblia choca tanto con nosotros. Porque la Biblia es un espejo que nos dice lo mal que nosotros estamos delante de Dios. En comparación con mi creencia, que yo estoy bien, porque mi creencia me dice, yo no mato, yo no violo, yo no secuestro. Oh, pero engaño a mi pareja. Pero como otros matan y secuestran y violan, mi creencia me dice que yo estoy bien. Cuando yo me comienzo a reflejar en esto, en la Biblia, muchas personas se paran
Y por eso estamos como estamos en este mundo tan dividido. Entonces volvemos al punto, Juan 14:6. Jesucristo dice, Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad, la única verdad absoluta en este mundo, donde ya es difícil confiar en nuestros propios familiares. Es triste, nos traicionan hasta los propios familiares. Jesucristo dice, Él es la verdad encerrada. Él es la verdad. La quieres, yo te la doy, recíbela. Y Él dice, Él es la vida después de esta. En otras palabras, Jesucristo ha sido el único ser que ha respondido las 3 preguntas del $1.000.000. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo con este estilo de vida? Jesucristo lo dejó así de radical fue el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Pasar de una vida sin sentido, donde me quito y me pongo la máscara cada mañana, cada noche, donde tengo que estar fumando, tomando, engañando a mi pareja, viviendo de un mundo de ilusión en esas redes sociales, viviendo de un mundo donde dependemos de otra cosa para que nuestro bienestar y autoestima pueda estar arriba. Jesucristo nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Entonces, esto choca con todas las creencias. Por eso es que tu creencia no te puede definir y a mí no me puede definir mi creencia. Porque una creencia es una idea, un pensamiento, es algo que se asume como cierto. La teoría de la evolución. ¿Qué es la teoría? La definición de la palabra teoría es la siguiente. Es amplificar algo desconocido a tal modo que tenga una similitud con algo que se desconoce. Te invito a que lo busques, es totalmente teórico, o sea, por eso es que se llama teoría, porque no hay algo realmente. Por eso se continúa buscando el eslabón perdido. Pero como es fácil de creer y nos da mucho beneficio, si yo creo en la evolución, pues yo no tengo un Dios que me diga a mí, tienes que actuar y tienes que comportarte de esta y de esta otra forma. Esa es la diferencia entre las creencias del mundo, entre lo que a mí me enseñaron, entre lo que cree la mayoría de personas en este mundo, en lo que yo creí por más de 20 años de mi vida, y una relación personal con Dios, con nuestro Creador, donde yo soy consciente de que realmente estoy viviendo en medio de 2 dimensiones, la terrenal, la espiritual, la invisible. Y yo sé que en cualquier momento me agarra una bala perdida, me agarra un accidente, y yo sé que mi Salvador vive y que Jesucristo me está esperando. Porque aquí no pueden existir tantas coincidencias juntas. Esa es la diferencia entre una creencia que no ayuda, que no hace nada, que no nos permite prosperar, que no complementa nuestra vida. Por eso es que la mayoría de personas en este mundo vivimos en un mundo de mentiras, hasta que realmente comenzamos a leer la Biblia, hasta que somos bautizados estando adultos, hasta que tomamos la decisión de ir contra la corriente del mundo. ¡Qué maravilloso es esto! En ese momento yo coloco mis creencias, no importa las que sean, santitos, muñecos, estatuas, lo que sea, y yo pongo mis ojos en el consumador de la vida. Colosenses 1:16. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, porque por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada fuese posible. Entonces las creencias nos dicen,
roba, mata, puedes hacer lo que quieras, pero pides perdón, confiésate y ya. Suena bonito, ¿verdad? Suena totalmente bonito. Pero en un concepto legalmente espiritual no es válido. Porque el arrepentimiento es voltearse de camino. El arrepentimiento real sucede aquí, en nuestra conciencia, más allá de nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestro ser. Cuando yo reconozco que estoy mal delante de Dios y que estos pensamientos en cualquier momento me pueden hacer acabar hasta con mi vida. Cuando yo reconozco esto y yo voy caminando hacia esta dirección, yo voy en esta dirección, yo me arrepiento y yo me doy la vuelta y me desvío, tomo otra dirección. Ese es el arrepentimiento real. En comparación con las creencias. La creencia es: engaño a mi pareja, entre semana, me confieso el domingo, me como la tortica esa, la cosa, y ya. Esto es terrible. Y por eso es que estamos en el mundo que hemos llegado a ser testigos nosotros, donde ya los padres violan a sus propios hijos. Cada día más fuerte, cosas más tremendas y más locas. Entonces mi invitación en este día, no es otra más que te hagas esa pregunta sincera, de corazón, en tu conciencia, tú y tú aquí, ¿en qué estoy creyendo? Si yo dejo este cuerpo en las próximas 5 horas, en los próximos 5 meses, en la próxima semana, ¿estás seguro de para dónde tú vas? ¿Estás seguro que tú al dejar este cuerpo vas a salir como un cohete? ¡Boom! Y que tu Salvador te está esperando. Porque eso es lo que realmente nos debería de importar. Si ya probamos, ya vivimos, ya hicimos, ya cometimos errores, ya caímos y ya aprendimos, lo más lógico sería eso, ¿verdad? Voy a ponerme serio con Dios, con este ser que dice que me creó para yo prosperar, para ver fruto, beneficio de esta cuestión que nunca tal vez vamos a terminar de comprender, pero que una vez que nos amoldamos, nos sometemos a la palabra, a que el pecado es algo serio, a los mandamientos, yo comienzo a actuar diferentemente y por lógica, si yo comienzo a actuar diferente, mi vida tiene que comenzar a dar resultados diferentes, porque simplemente la lógica humana es la lógica. Y más allá de la lógica, tenemos la promesa de Dios que me dice: sométete, acepta mis mandatos, mis mandamientos y te va a ir bien. Parece tan sencillo, ¿verdad? Seguimos los 10 mandamientos. Analiza esto. Hay infinitas millones de cosas por hacer en este mundo. Y Dios solamente nos dice: yo te coloco, te sugiero, no, ni siquiera nos obliga, te sugiero que solamente evites 10, los 10 mandamientos, para que te vaya bien en la vida, para que prosperes, para que puedas alcanzar todas esas cosas que tú quieres alcanzar. Y de todos los millones de cosas que existen y que hay en este mundo por hacer, a nosotros nos cuesta no hacer las 10. La pregunta: ¿cómo sería este mundo si el planeta, los más de 8.mil millones de personas que somos, nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos: oye, podemos hacer millones de cosas, vamos a evitar las 10 de los 10 mandamientos de Dios? Analiza eso. ¿Cómo sería este mundo realmente si nosotros evitáramos en lo más posible los 10 mandamientos? Porque son 10 mandamientos de Dios, del Creador, ¿me entiendes? Entonces vamos a basarnos en esto. ¿Cómo sería este mundo? Te lo dejo para que lo pienses, sinceramente.
Y recuerda, es el único llamado. Aquí no se trata de juzgar a nadie, sino que las creencias no ayudan. Lo hemos hablado en todo el mensaje. Las creencias no sirven, porque una creencia no cambia la realidad. Una creencia no cambia el futuro. Y una creencia no determina lo que en realidad nosotros somos. Así que de allí la necesidad de que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿en qué estoy creyendo y por qué? ¿Y qué puedo hacer yo para comenzar a verle fruto a mi vida? Tan sencillo como eso, porque eso es lo que todos nosotros queremos, prosperar en esta vida. La palabra dice, 2000 años atrás y 2000 años después, la oferta es la misma. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No vamos a pasar a ser angelitos, no, pero vamos a comenzar a ver la vida diferente. Vamos a comenzar a sentir, a percibir y a discernir las cosas diferentemente. Y así poder entender un poco más todo este misterio, que nunca va a dejar tal vez de ser un misterio, pero que es un misterio explorable. Una vez que nos bautizamos ya grandes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando ya conocemos del pecado, qué es el pecado y cómo nos afecta, pasamos la página y comenzamos a ver la vida diferente. En el nombre de Jesucristo yo pido al Padre, al Dios que nos creó, que nos ayude, que nos permita entender más su palabra y que nos ayude a mantenernos firmes en su palabra, en sus promesas, en las pruebas que tal vez ya se están formando también, en las cosas y en las pruebas que van a venir, para nosotros mantenernos firmes, prosperar, avanzar y seguir trabajando en lo que es la vida después de esta, en lo que sea que nos está esperando. En el nombre de Jesucristo, Padre, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra. Les envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo y recuerden, ahí están los mensajes y es un solo requisito necesario y vigente para marcar un impacto en nuestras vidas, para marcar un antes y un después. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así poder pasar la página y comenzar otra en blanco, a escribir un nuevo capítulo. No perfecto, pero diferente.